Hola, ¿qué tal, curiosos de la innovación y de la propiedad intelectual? Soy Pablo Maza y hoy vamos a hablar de cuáles son los problemas de propiedad intelectual que tienen todas las plataformas de contenidos, como pueden ser audio, vídeo y en general de cualquier tipo de contenido multimedia que tenga derechos de propiedad intelectual. Te resumo, son los prestadores de servicios de la sociedad de la información. ¿Cuáles son? YouTube, Twitch, Facebook, otras redes sociales como puede ser Instagram, Spotify, etcétera. Es decir, todos los que por un volumen de contenidos, de usuarios, de tráfico, de visitas, además del servicio que dan, como son servicios en la nube, de streaming, de almacenamiento de contenidos que puedan tener derechos de propiedad intelectual, ahora, ¿cómo les afecta la ley de propiedad intelectual? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cómo pueden protegerse los autores? Es decir, todas esas personas que siempre están reclamando porque les infringen sus derechos, o ¿cuáles son las nuevas obligaciones, como por ejemplo que tengan que poner todos sus esfuerzos y recursos para que no haya infracciones? Lo dicho, vienen cambios, mucha polémica y lo vamos a comentar, reflexionar, argumentar y por último, dejarte unas reflexiones y unas conclusiones. Empezamos. Primero de todo, suscríbete al canal si te parecen interesantes estos contenidos, si te sirven para aprender y sobre todo, dale me gusta para que la plataforma entienda que este contenido es interesante y se lo sugiera a otras personas. Por último, participa, comenta, déjame tu opinión, ya sea un agradecimiento o incluso que compartas información o casos reales. Quieras que no, esto ayuda a todos los usuarios a aprender, a poder interpretar el contenido, igual que yo hago de las leyes, que ellos también puedan seguir sumando y al final, que como comunidad que estamos creando aquí en YouTube, podamos seguir avanzando. Lo dicho, empezamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema con las plataformas? ¿Por qué tanto revuelo con la nueva normativa? ¿Por qué en la Unión Europea se han puesto tan serios y ya en su día se pusieron serios con la protección de datos personales? ¿Por qué viene ahora esta reforma, este nuevo cambio de propiedad intelectual? Lo primero que tenemos que entender es que los autores, normalmente personas físicas, o sea, una persona en concreto, es decir, no empresas, no pueden estar constantemente reclamando y persiguiendo las infracciones de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Que cualquiera, en cualquier plataforma, en cualquier red social, ya sea en YouTube, en Twitch, sobre todo los problemas, ya ni hablaremos en los problemas de plataformas en directo, es decir, con contenido en vivo, en general, estas plataformas permiten subir contenidos sin contrastar, confirmar, asegurarse de que el usuario que lo sube realmente tiene el permiso o la cesión de los derechos de propiedad intelectual para compartir ese contenido. Es decir, hasta ahora, nunca cuando subes un contenido, la red social te ha preguntado, ¿puedes confirmar que tienes los derechos de propiedad intelectual para subir este contenido o para subir la foto que aparece en tu publicación? Fíjate. Esto es algo necesario. Estamos hablando siempre de que la ley de propiedad intelectual protege al autor y a su creación y de repente las plataformas estaban permitiendo, llevan años permitiendo que se suban contenidos y además no pagando por ellos. Un ejemplo es Spotify, que sí que paga por los derechos de propiedad intelectual, pero YouTube, otras plataformas de vídeo hasta ahora no han estado pagando. Entonces, ¿qué hace la nueva normativa? Es decir, la Directiva 790 del 2019 de la Unión Europea, ¿vale? Que todavía se está transponiendo, es decir, todavía los países de la Unión Europea que están obligados a cumplirla, tienen que aplicarla y adaptarla a sus normativas nacionales. Lo que viene a ser, van a tener que cargarse la ley que hay o incluso reformarla, introducir cosas nuevas. ¿Esto por qué? Porque todavía no se sabe cómo se va a poder transponer una normativa tan compleja que no saben ni las propias empresas tecnológicas cómo les puede afectar, cómo la van a solucionar, cómo van a resolver todos estos problemas que les causa el tener que exigir que los autores hayan dado consentimiento para que se comparta cada una de las obras que están protegidas. Porque como ya se sabe, desde que las tecnologías lo permiten, son los propios usuarios los que crean contenido. Antes, pues era una empresa la que directamente dirigía el contenido y era casi unicanal, pero hoy en día las plataformas te dan el servicio y cualquier persona puede estar creando contenido. Lógicamente, cogiendo obras que ya tienen derechos, una canción, una imagen, una ilustración, vídeos, etcétera, y a partir de ahí crear contenido nuevo sin haber pedido consentimiento al autor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me está llegando? Y en general, si estás viendo este vídeo, seguramente es porque tienes algún problema o si no, porque quieres informarte. Pero ¿qué es lo que está sucediendo mucho en el mundo de la comunidad de los creadores de contenido? Que las plataformas están persiguiendo las infracciones de copyright. Es decir, que ya no se te permite subir según qué contenidos y los strikes, las reclamaciones, es decir, las sanciones son cada vez más duras. ¿Por qué? Porque es que si no, la plataforma, el día que te reclamen, le van a poder reclamar también a ella. Es decir, si
alguien sube un contenido que está protegido por derechos de propiedad intelectual sin consentimiento a YouTube o a Twitch o cualquier otra plataforma, el titular, es decir, el autor, va a poder reclamar al usuario y además a la plataforma. ¿Por qué? Porque las plataformas, por culpa o gracias al nuevo artículo 17 que introduce esta directiva que te he dicho de la Unión Europea, que te digo, es muy reciente, aunque sea del 2019, porque ya se sabe que la ley, una vez se crea, tarda años en aplicarse y luego más años en que todavía los jueces las terminen de perfilar y reinterpretar, quiere decir que las plataformas tienen la obligación de poner todos los esfuerzos y recursos posibles actuales de que dispongan para impedir la infracción de derechos de propiedad intelectual. Es decir, que ya no basta con que el algoritmo siga lo que tú subes, te diga, oye, esto se ha emitido en una televisión estadounidense o este contenido es libre de derechos. No, tienen que hacer un trabajo activo. Pero cuidado, porque se van a introducir modificaciones, como por ejemplo, yo veo o interpreto que hay una cierta obligación de colaboración por parte de los autores. Lógicamente, los autores, los titulares de los derechos, son los primeros interesados en que se proteja. Por lo tanto, lo que dice la directiva, lo que va a ser a partir de ahora la forma normal de trabajar es que el autor tiene que enviar una copia de los contenidos, tiene que identificar qué obras, qué títulos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en YouTube, con herramientas como el Content ID, pueda perseguir, es decir, automáticamente registre cuáles son las obras y en el momento que detecte patrones, como ya deberías saber, y si no, te recomiendo que veas el vídeo de cuál es la computación de datos, es decir, la minería de datos, textos y contenidos. He hecho un vídeo explicándotelo, con ese vídeo seguramente entenderás mejor lo que me voy a referir ahora. Quiere decir que las plataformas entienden lo que ya se está subiendo, es decir, hoy en día YouTube, la red social en general, cualquier plataforma, ya te escucha, te lee, te ve y te entiende. Ya no necesita que sea una persona quien interprete lo que tú estás diciendo, lo que está sucediendo en el vídeo en general. Entonces, necesitan que estas herramientas tengan la base de datos que tú le proveas como autor para que a partir de ahí ellos puedan defender por ti lo que sería la infracción, es decir, prohibir que se suban esos contenidos y en cualquier caso, como ya se puede hacer con el Content ID de YouTube, reclamar automáticamente por la infracción. Esto es una obligación. ¿Qué es lo que estaba pasando hasta ahora? Pues que en este tipo de plataformas, cuando tú te considerabas como autor perjudicado, lo que podías hacer y debías hacer era iniciar una reclamación contra el titular del canal de YouTube, por ejemplo, que había infringido y a partir de ahí que se iniciara pues un procedimiento de reclamación. Cuando realmente lo que tendría que hacer YouTube sería, ok, ¿eres tú el autor? Pues ya automáticamente no se puede subir nada que no lleve tu consentimiento. Y en cualquier caso, la persona que lo quiera subir tendrá que demostrar que tiene tu consentimiento, que tiene una cesión, que tiene una licencia, que te ha pagado o que ha llegado a un acuerdo contigo para publicar ese contenido. ¿Qué pasa? Que lógicamente en YouTube, sobre todo, pues empresas que tienen derechos tenían que estar constantemente reclamando, y pequeños autores también, reclamando a cada usuario que sube. Entonces, vamos a ver. Entendemos que las plataformas ganan dinero por la publicidad que aparece y por los diferentes sistemas de monetización. Ya sabes que YouTube y las demás plataformas ahora ya no solamente cobran por la publicidad, sino que también por la suscripción que pagan los usuarios para tener contenido premium o, por ejemplo, contenido sin publicidad. Pues quiere decir que hasta ahora las plataformas es que no pagaban y les venía bien que si tú reclamabas a un vídeo que se había subido con tus derechos, sin tu permiso, pues eliminar ese vídeo. Pero no impedían que luego otro usuario se abriera otro canal o cualquier otro usuario en otra parte del mundo con cualquier otro canal subiera el mismo contenido. Entonces, no es viable. O sea, es que ya se sabe, el autor no puede estar persiguiendo constantemente. O sea, de hecho, desde mi punto de vista, el creativo debería dedicarse a crear, no a perseguir o a hacer que respeten sus derechos, porque al final no es el trabajo del creador. Entonces, las plataformas que tienen ese poder computacional, que tienen esos sistemas, que son potencias tecnológicas, no estaban protegiendo o no estaban invirtiendo esfuerzos en que esos derechos se respetaran. ¿Por qué? Porque generaba más beneficio. El modelo de negocio era a mayor volumen de contenido, más publicidad y más usuarios atraigo. Pero, ¿qué tal si el contenido es lícito? Entonces, eso es lo que se está pretendiendo. Ahora, hay unos requisitos y es que la normativa lo que te dice es que no van a ser todas las plataformas o todas las empresas tecnológicas, todos los prestadores de servicios, los que tengan que pasar por esta obligación de aplicar todos los esfuerzos habidos y por haber, sino que hay unos requisitos. Y es que estos requisitos tienen que ser que las plataformas tengan más de 3 años de creación. Lógicamente, todas las que se te ocurran que ya son mundialmente conocidas pasan de esos 3 años de creación. Que tienen que tener más de 10 millones de euros de facturación al año. Lógicamente, estas lo tienen. En el momento que una startup o que una empresa tecnológica prestadora de servicios de la información
pasa de cierto volumen de tráfico, enseguida se meten estas facturaciones. Por lo tanto, no es una facturación desorbitada, casi afecta a todas. Luego, más de 5 millones de usuarios únicos al mes. ¿Qué quiere decir el usuario único? Si no lo conoces, en el tráfico, cuando medimos los parámetros de tráfico, de visitas de una página web, de un vídeo, etcétera, de un contenido, se divide entre visitas y luego usuarios únicos. Quiere decir que, por ejemplo, si tú eres un usuario y estás viendo 10 veces este vídeo, lo que van a hacer es contabilizar 10 veces la visita, pero solamente habrá un usuario único. Por lo tanto, quiere decir que no se va a contabilizar cuántas veces una misma persona está viendo los contenidos, sino cuántas personas diferentes han llegado, ¿vale? Cuántos usuarios distintos. Entonces, toda la plataforma que tiene más de 5 millones de usuarios únicos al mes deberá también utilizar estos sistemas. Al final, yo creo que han hecho un corte, un baremo. De cierta manera, la directiva, la normativa, lo que se pretende es hacer un corte y que las empresas que manejan cierto volumen de datos, que es lógico, tienen mayor volumen de contenido y, lógicamente, su facturación les permite destinar más recursos al I+D+I y, por supuesto, estar invirtiendo en que los sistemas de control, de seguimiento, de rastreo, ¿vale?, permitan este tipo de protección y no de vulneración de derechos. También se habla de la posibilidad de que estas plataformas puedan estar pagando servicios de suscripción, es decir, que de cierta manera se regularice cómo van a estar explotando o que directamente si alguien subiera, yo creo que de alguna manera tendría que haber un híbrido, es decir, no estaría mal que se enfocara como un híbrido entre que la plataforma fuera quien te paga a ti por los contenidos y ya automáticamente cualquier usuario que quisiera utilizar ese contenido, o sea, tus obras, tu contenido, lo pudiera utilizar libremente. Entonces, de alguna manera, lo que estaría haciendo la plataforma, YouTube, por ejemplo, sería pagarte por el contenido, generar su propia base de datos, es decir, su propio banco de contenidos y automáticamente que no se le reclamara. Podría medirse, y lógicamente nunca lo sabremos porque no tenemos acceso a la información de la empresa, pero podría medirse y tal vez pudiera ser un modelo de negocio rentable que ellos se encargarán de pagar a los autores o que directamente cuando el autor reclamara ellos procesaran pues esa contraprestación para conseguir la cesión o la licencia, salvo que como autor dijeras no quiero que eso esté en internet, pero en el caso de que quisieras, para que ellos pudieran dar acceso a que todos los usuarios, por ejemplo, imagínate los gameplays, es decir, los vídeos de gente jugando a videojuegos, para que automáticamente se pudiera generar y no hubiera límites a la creación de contenido. Como ya sabemos, esto las plataformas lo dicen claro. ¿Puede ser que estas nuevas restricciones afecten directamente a la libertad de expresión? Efectivamente, porque si no se tiene claro qué es lo que se puede compartir o no, el cómo, al final a lo que se está afectando es a la libertad de que una persona, un usuario, pueda crear contenidos y subirlos. Efectivamente, habrá que ponderar y valorar qué es lo que puede interesar más a unos y a otros. Por eso todavía se tiene que transponer y yo creo que al final se deja un poco a la libertad, como te he dicho en otros vídeos, a la libertad de que la tecnología vaya avanzando y permita unos sistemas u otros para esta gestión de permisos, de licencias y de retribuciones a los propios autores. Pero aquí llega el debate, la polémica, y es que YouTube en su día ya hizo declaraciones de que tecnológicamente y financieramente no es posible hacer esta gestión, es decir, no es posible cumplir esta nueva normativa. Ya en 2014, Google, que sabemos que es la titular de YouTube, Google tuvo que cerrar Google News porque no era capaz de gestionar el pago de las licencias por el uso de la información que recopilaba, me explico, de otros medios para ofrecerla al usuario. Entonces, al final, el proyecto tuvo que morir porque es que no era ni rentable, ni proponérselo era rentable. Entonces, ya YouTube lo que está advirtiendo y lo que no sabemos cómo lo va a gestionar, ni seguramente esto a nivel de cada país tendrá que estar aplicándose de una forma distinta. Ya sabemos que YouTube, y si no, lo debería saber, tiene su departamento legal, tiene su sociedad en cada país, no solamente para gestionar a nivel económico y a nivel fiscal y todas las obligaciones de una empresa, sino también para poder utilizar la normativa en cada país y, lógicamente, jugar con lo permisivo o lo restrictivo que tenga que ser en cada país. Entonces, ya YouTube avisaba de que este tipo de normativa no es realista, es decir, no va acorde con el uso de las tecnologías, no va acorde con las necesidades del mercado. Y es que si lo pensamos bien, los usuarios cada vez demandan el poder consumir más contenidos y el poder crear más contenido. Es decir, la televisión tradicional, los medios tradicionales ya están muy desfasados cuando estamos hablando de este tema de servicios de la información en Internet. Entonces, lo que se dice es que esta normativa tendría que estar más cercana al avance de la tecnología. Es decir, la tecnología ahora mismo no puede estar a la altura del cumplimiento de esta normativa. Es decir,
Ellos, yo entiendo que al final pues habrá unos sistemas, unas estrategias para poder probar luego en los juicios, en los juzgados, que sí se han tomado todas las medidas posibles, etcétera, etcétera, que también a lo mejor echarle la culpa al autor, porque cuidado, echa la ley, echa la trampa, echar la culpa al autor o al titular de, oye, es que esta persona no ha colaborado lo suficiente con nosotros para que nosotros pudiéramos cumplir, aplicar nuestros sistemas, nuestros algoritmos, nuestra potencia computacional, esta minería de datos, por así decir, para incluir su catálogo, sus productos, sus contenidos en nuestra base de datos y que así pudiéramos defender, perseguir cualquier infracción. Creo que este será uno de los argumentos y a partir de ahí seguramente estrategias legales habrá muchas y si no al menos yo como abogado de la empresa es como lo podría enfocar. Luego, otro de los problemas evidentes que hay es que no se puede llegar a tener el consentimiento de todos los autores de un contenido o de una obra con protección de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque, como se sabe, muchas veces la obra no tiene un solo autor, sino que tiene varios, es decir, tendría que estar la plataforma consiguiendo, es decir, solicitando el permiso, el consentimiento a todos y cada uno de los autores. La ley te dice que sí. Pero esto, si lo trasladamos a la práctica, a Internet, al uso, al efímero uso que tiene Internet, de creación de contenidos, de subir, de compartir, de difundir, de promocionar, de poner a disposición pública el contenido, ¿esto es viable? Lógicamente no. Y esto pues en una entrevista ya se ha visto, es decir, en su caso se puso el ejemplo de Despacito, la canción que ahora mismo es el vídeo más visualizado de la red de YouTube. Entonces te decían de que lógicamente el vídeo tiene varios derechos de autor, tanto para la música como para tanto la grabación, como luego para la edición, etcétera, la publicación. Entonces necesitamos el permiso, los derechos de la cesión de todos los que han participado en la producción, edición y publicación. ¿Lo ves? O sea, se vuelve un poco complejo, engorroso y luego además, uno de todos estos de la lista, uno de los autores, por ejemplo, Metallica, necesitamos el permiso de todos los componentes del grupo de música. Si uno solo se pelea con el grupo, nos puede privar de esta cesión de derechos. Entonces, este es el problema. Esto es lo que se está planteando y realmente yo no me puedo imaginar cómo lo van a gestionar. Lógicamente no trabajo en el departamento de I+D+I de estas tecnológicas, pero la verdad es que a mí me resultaría complejo llegar a este punto, salvo que se creen pues ciertos entes o sistemas que sean un poco mixtos y se permita, por ejemplo, pues como se hace hoy en día con las gestoras de derechos en el mundo de la música. En España, por ejemplo, la SGAE o otras entidades gestoras de derechos sean las que se encarguen de facturar o de cobrar los derechos por los autores y luego de cierta manera el autor pueda cobrar el porcentaje o lo que le corresponda por la reproducción de sus obras. Pero bueno, en la práctica ya se sabe que esto es muy difícil y desde mi punto de vista va a seguir siendo difícil y no va a existir transparencia hasta que no se utilicen sistemas computacionales, es decir, que no dependan de personas, sino que por ejemplo se pueda traquear a través de sistemas como puede ser el blockchain. El mundo de los NFTs, que ahora se ha vuelto muy popular, te permite ver por dónde van los hilos de que cada vez que se haga una transacción o cada vez que se utilice algo, una imagen o un archivo, pueda quedar registrado. Entonces, hasta que el blockchain, que los sistemas, los datos no permitan seguir o ver dónde se está reproduciendo una canción, qué uso se está dando de un contenido, incluso que el día de mañana no se tenga que pagar por la reproducción, sino que, por ejemplo, en el caso de las películas o de los vídeos, ¿por qué la plataforma, en vez de pagar una sola cesión de los derechos, no pudiera decir, oye, si solamente se ha reproducido un fragmento, te pago por este fragmento? ¿Me explico? Es decir, van a aparecer muchos modelos nuevos en los cuales a lo mejor ya no te tengo que pagar si tú me dices, oye, pues los derechos de mi canción son 10, por decirte un número fijo, si se reproduce la canción hasta el 50%, pues oye, me puedes pagar el 50% de mis derechos. Sería algo más equitativo. Yo estoy seguro que muchos autores no tendrían problema porque así entraríamos en lo que viene siendo el pago por vista, es decir, el pay-per-view, que es lo que ya utilizan muchas plataformas de streaming, donde pagan a las productoras o pagan a los titulares de los derechos de las películas, de las series, etcétera, en base al volumen de reproducciones y de uso que tienen. Esto permite generar un catálogo superior, mayor de contenidos y no tener que estar tan restringidos y limitados. Para que veas, es complejo, pero yo creo que si lo entendemos vamos a poder comprender por qué está habiendo tantos problemas con los titulares de canales, con los titulares de cuentas en estas plataformas y cómo puedes evolucionar, cómo se pueden tomar medidas para no tener problemas de infracción
y, por supuesto, que si eres el titular, cómo poder ofrecer esa protección y colaborar para que el día de mañana no te pongan problemas de que no has colaborado. Por otro lado, ¿qué quiere decir esto? Desde mi punto de vista, también veremos seguramente que las plataformas, las empresas, van a actuar de forma distinta dependiendo del país. Es decir, me creo que habrá países de la Unión Europea en los cuales, o incluso del mundo, en los cuales se restrinja el contenido a ciertos vídeos, es decir, se bloquee el vídeo, como por ejemplo con las cadenas de televisión, y que en otros países pues sí se permita. De hecho, esto solamente va a suceder en la Unión Europea. Si me estás viendo desde Latinoamérica o si vamos a ver contenidos que estén en Latinoamérica o en otros países del mundo, pues lógicamente la plataforma podrá jugar con, en este país te restringo el vídeo o te lo bloqueo o simplemente te quito el sonido porque el sonido en este país está protegido. Al final esto lo que va a obligar es a un despliegue de tecnología para que en cada país se esté aplicando una restricción o un uso de los contenidos y de los derechos de una manera o de otra. Al final, ¿esto qué puede hacer? Que de cierta manera se fragmente el mercado, es decir, que las plataformas quieran apostar por unos mercados, por unos países y no otros. ¿Por qué? Pues lógicamente, si una empresa, si lo pensamos, si tú tienes una empresa de cualquier sector, de cualquier negocio, y en un país, en un territorio, te dan problemas para actuar, para hacer tu negocio, lógicamente vas a destinar menos recursos a ese país. Entonces, ¿esto qué puede hacer? Que las empresas directamente inviertan sus recursos en otros países, en otras economías, y a lo mejor en la Unión Europea pues terminen yendo a la ligera o simplemente diciendo, oye, no podemos innovar todo lo que innovamos a nivel de tecnología como hacemos en otros países. Por otros lados, sabemos que las plataformas, las redes sociales constantemente están compitiendo entre ellas, es decir, cada vez los cambios son más rápidos, introducen nuevas tecnologías, que si Instagram te introduce los Reels, en TikTok tenemos pues los TikToks, al final todos se van copiando, en YouTube tenemos los Shorts, todos intentan imitar lo que es el contenido del momento, es decir, el formato, el canal, etc. Si tenemos este tipo de restricciones, yo creo que al final el efecto, la consecuencia negativa, y digo negativa a nivel de economía global, se vivirá, se reproducirá, se palpará en la innovación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener que desarrollar primero el negocio y luego testearlo en el mercado que si tenemos que desarrollar, aplicar la tecnología suficiente para que se respete el 100% de la normativa, lo que es el compliance, y a partir de ahí luego testear. Entonces, desde mi punto de vista, se ralentizará. Es lo que las plataformas están avisando. No hay capacidad tecnológica ni financiera para tanta restricción. Entonces, de cierta manera, veremos si luego la aplicación, es decir, el uso que se da en los juzgados a través, pues, por nosotros los abogados o de los jueces, va a ser un poco más laxa, es decir, va a ser un poco más amplia esa interpretación para que no terminemos entrando en una restricción que casi limite la libertad de expresión o el funcionamiento normal de la economía o de las propias empresas que se dedican a la innovación o al uso de contenidos y datos que tienen derechos de propiedad intelectual. Por último, quiero comentarte dónde vamos a ver más problemas en cuanto a esta aplicación de nuevas políticas, protección de propiedad intelectual y cuáles van a ser los puntos de más discusión o polémica. En primer lugar, el desarrollo de tecnología. Esto afecta directamente al desarrollo de tecnología. Si vemos más limitaciones, lógicamente implica mayores esfuerzos e inversión de recursos por parte de las empresas para innovar. Tal vez esto ralentice la innovación o la implementación de nuevos algoritmos, sistemas en la Unión Europea y que en el resto del mundo, donde no se está restringiendo por el momento tanto, vean otro tipo de avance. Puede pasar. Por otro lado, las restricciones a los creadores de contenidos, los problemas, los cierres de canal. Estamos viéndolo ya de que más de un caso se tiene que resolver en los juzgados porque la plataforma prefiere cerrar un canal aunque no tenga la razón y obligar al usuario a pelear por los derechos. ¿Por qué? Porque la mitad de usuarios ni reclama, se aguantan, dicen, me han cerrado el canal, no puedo hacer nada, me abro otro canal. Pero ¿qué pasa cuando ese canal tiene cierta comunidad detrás, monetiza y genera ingresos? Pues ahí está, vamos a tener un problema de restricciones, vamos a tener que pelear y como ves, no es un tema fácil, cada vez requiere más formación, más cualificación, por lo tanto, los creadores de contenido van a tener que estar peleando constantemente y sobre todo con cierta incertidumbre, que hasta ahora no había más permisibilidad, pero con cierta incertidumbre y ese malestar de, oye, he subido un vídeo, me lo han reclamado, realmente habré infringido las políticas o propiedad intelectual, ¿qué puedo hacer? Me están pidiendo monetización, porque muchas veces, oye, ¿por qué tengo que compartir la monetización? Ya veremos por dónde va, pero seguro esto será un problema. Por otro lado, la parte buena, vamos a tener más seguridad, más garantías para los autores, para los titulares de derechos de propiedad intelectual,
pero les va a requerir un mayor conocimiento del funcionamiento de las plataformas. Al final, debería obligarse a un autor a tener que pasar por las herramientas de YouTube, por las herramientas de Spotify, de Twitch, de todas las plataformas para decirle, oye, esta es mi obra, me la puedes proteger también aquí, allí y todo. Es decir, hay personas que lógicamente son ajenas al mundo de la tecnología, a Internet, y no pueden estar pendientes de, oye, yo ahora tengo que aprender cómo funciona esto para que me gestionen los derechos. ¿Qué pasará? Que tendrán que contratar segurísimamente servicios de terceros que se encarguen, igual que como si fuera un manager, de ir dando toda esta información, de ir configurando todas las herramientas de protección para que esto suceda. Entonces, desde mi punto de vista, no es práctico. ¿Son mayores garantías? Sí, pero en la practicidad, en los hechos, están complicando todavía más la historia. Entonces, se pone la obligación de que el titular tiene que colaborar con la plataforma para que luego la plataforma pueda aplicar todos sus esfuerzos. Pero fíjate, yo no creo que esto sea la solución de cara a los autores o a todos los creativos. Pero al final no todo es malo o no todo es polémico. Para mí va a haber algo bueno, y es que si las plataformas no han hecho su trabajo de aplicar todos los esfuerzos que tienen y recursos, al final el afectado, es decir, el titular de los derechos de propiedad intelectual, el autor, podrá no solo reclamar al usuario, al titular del canal o de la cuenta que haya publicado o difundido contenido, sino que también podrá ir contra la plataforma. ¿Esto qué puede ser? Que además no solamente reclamemos a uno, que reclamemos a otro, y que siempre tengamos la garantía de que la plataforma es solvente, y en el caso de que tengan que indemnizarnos, si el primero al que hemos reclamado no tiene pues suficientes fondos o simplemente se ha ido a la quiebra, me explico, está liquidado, está en concurso de acreedores o similar, que directamente sepamos que la plataforma es solvente y puede pagar por ello. Entonces, de cierta manera, y hasta ahora mi experiencia que me dice que las plataformas van caso por caso. Hay casos en los que les compensa negociar con el afectado, con la persona a la que tienen que indemnizar, y en otros casos pues prefieren ir a los juzgados y poner esa limitación, poner esas barreras para que el que realmente está afectado gaste sus recursos económicos, pelee, y así, con el paso del tiempo, si hay que indemnizarle. Pero fíjate, ya están poniendo barreras de entrada. No todo el mundo tiene el dinero, los recursos y el conocimiento o el acceso a operadores jurídicos como pueden ser los abogados o pueden ser asesores para poder llevar estas reclamaciones y, en el último de los casos, poder llegar a juicio. Entonces, ¿de cierta manera esto beneficia a los autores? Sí. A los grandes, seguramente. A los pequeños, a los independientes, tal vez les está poniendo trabas. A los creadores de contenido, igual. A los que trabajan de forma profesional, que ya tienen estructuras, que tienen equipo, etcétera, etcétera, ¿los está beneficiando? Seguramente. A los pequeñitos, a los que empiezan, a los que muchas veces con ese toque de autor, aunque sean más pequeños, facturen menos o no se dediquen todavía profesionalmente a ello, pero que sí tienen esa magia inicial, a esto les está dificultando. Esta es mi opinión. Por último, en las plataformas, cada vez vamos a ver más plataformas, cada vez es más fácil llegar al volumen de facturación, al volumen de usuarios, que por cierto, los usuarios únicos tienen que ser la Unión Europea, si no, ya casi todo el mundo lo cumpliría. Entonces, estamos llegando a un punto en el que las plataformas van a tener que garantizar la propiedad intelectual. Va a ser uno de los puntos más relevantes en las estrategias comerciales y en general en los modelos de negocio actuales, porque todo el mundo hoy en día ya tiene negocios en Internet. Y por último, vamos a tener la oportunidad de ver muchos casos, muchos cambios en las políticas, en el funcionamiento de las plataformas, lo cual a más de uno le va a dar dolores de cabeza, pero a otros nos va a permitir ver cómo evoluciona la tecnología a la vez que intentan aplicar las leyes. Y bueno, gente como yo podremos seguir comentando y seguir explicando casos como este. Lo dicho, ha sido un placer, espero que hayas aprendido, que compartas el vídeo con las personas que le pueda interesar, que si tienes dudas, que si tienes cualquier comentario o quieres agradecer, que lo dejes en los comentarios, y sobre todo que le des like para que la plataforma entienda de que este vídeo es necesario, porque creo que muy pocas personas han estado hablando de este tema y siempre falta información. Muchas consultas me dicen, oye, he encontrado información de sobra, me ha generado más dudas, y el problema, que no me resolvía la principal, que es cómo tengo que enfocarlo. Lo dicho, espero que te haya ayudado. Yo soy Pablo Maza, para cualquier cosa tienes mi página web, pablomazabogado.es, y nada más, esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo.